por los micrófonos. Ahí está, perfecto. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener un debate entre John Félix y Adolfo acerca de si los gentiles creyentes deben de guardar Torah. El formato del debate será así. Tenemos 1 minuto de presentación por cada participante para posteriormente exponer durante 10 minutos cada quien sus argumentos. Después hay un formato de 60 preguntas, son preguntas cerradas, van a tener 15 segundos para responder, para elaborar, la pregunta, responder sí o no, y si desean argumentar, 30 segundos para ello. Al final viene una despedida de 1 minuto donde no se va a tocar absolutamente nada del debate. El formato es cámara prendida, está prohibido cualquier ataque a personas y se permite atacar los argumentos. ¿Están de acuerdo, participantes? Ok. De acuerdo. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con Adolfo, su presentación de 1 minuto. Denme 1 minutito. Ok, ¿estás listo, Adolfo? Sí. Adelante. Bueno, seré breve. Yo soy Adolfo Hernández. Guardo la Torá y estoy en el Pacto de la Gracia. Soy seguidor del Mesías. Por cierto, soy trinitario, para excepción de muchos. Y bueno, estoy aquí para defender el Shabbat como un mandamiento universal. Ok, gracias, Adolfo. Vamos con el minuto de John Félix. ¿Estás listo, John? Listo. Adelante. Gracias, Lore. Gracias. Primeramente, gracias a Dios por este nuevo debate. Gracias por la participación, Adolfo, y gracias por la moderación, Lore. Gracias por el apoyo. Saludo a los hermanos, a los amigos de las 3 plataformas. Mi nombre es John Félix. Para los que no me conocen, soy evangélico, trinitario, pentecostal. Así que vamos a defender la no vigencia la no obligatoriedad de guardar el Shabbat para los gentiles creyentes. Vamos a defender con un texto bíblico bastante claro. Gracias, Lore. Gracias, John. Gracias, Adolfo. Vamos entonces ahora con la exposición. Comenzamos con Adolfo, 10 minutos. ¿Estás listo, Adolfo? Sí. Perfecto. Comenzamos ahora. Adelante. Bien. El día de hoy, John Félix tendrá que demostrar algo muy simple y sencillo en este debate. Él tendrá que demostrar, según su argumento, porque él eligió el título del tema, y según sus argumentos repetidos en cada uno de sus videos, donde dice el Nuevo Testamento que los gentiles deben de guardar el día de reposo. Es decir, tendrá que demostrar que él solamente guarda mandamientos textuales dirigidos a gentiles en el Nuevo Testamento, comprendiendo primero lo que es textualidad, explicitez, implicitez o inferencia, que yo espero él maneje bien estas 4 categorías exegéticas. A ver, antes de continuar, es necesario definir primero qué es textualidad sobre la base del argumento de mi contrincante. ¿Qué significa textualidad? Cuando hablamos de textualidad estamos hablando de letra por letra y palabra por palabra. En realidad es algo bastante simple y sencillo, ¿no? No basta con que sea un principio, no basta con que sea una inferencia, no basta con que sea implícito, no basta con que alguien lo esté deduciendo. Tiene que decir, los gentiles, o el mandamiento para los gentiles también es, o los gentiles deben de guardar el día de reposo. ¿Sí? Hay otros mandamientos, por ejemplo, los gentiles deben de reconocer a Dios como el único Elohim, por ejemplo. O los gentiles no deben de acostarse con su suegra, o con su tía, o con la mujer de su tío, o con su hija, por ejemplo. Eso sería textualidad. Si John Félix exige en este debate, en base a sus preguntas y su argumentación inicial, que debemos de guardar el día de reposo solo y solo si hay un mandamiento textual en el Nuevo Testamento, entonces se verá sometido a un gravísimo problema, porque estoy seguro que él es un hombre decente, buen padre, buen hijo, buen hermano, que guarda más de 50 mandamientos que no están dirigidos a gentiles textualmente y solo los deduce nada más o los toma de la Torá. Ahora bien, si él incurre en guardar uno solo
un solo mandamiento que no esté dirigido a gentiles en el Nuevo Testamento, entonces toda su argumentación se derrumba. ¿Sí? O sea, hoy Félix, el hermano Félix, tiene la oportunidad de mostrar también algo muy importante. La prohibición textual no puede ser explícito, ni implícito, ni una inferencia, porque él exige textualidad. De lo contrario, no estaría siendo justo. La prohibición textual, esto es, los gentiles no deben de guardar el séptimo día de la semana. Si él no puede demostrar eso, su argumentación se derrumba. Ahora bien, si John Félix dice que los gentiles no tienen que guardar el día de reposo porque no existe un texto en el Nuevo Testamento que diga literalmente, porque textual y literal es lo mismo, los gentiles deben de guardar el día de reposo, entonces, en base a mis preguntas, veremos si es honesto. Y se van a dar cuenta que él guarda una infinidad de mandamientos que nunca fueron dados a los gentiles de manera textual. Para nada. Por ejemplo, uno muy sencillo. A los gentiles no se les prohíbe que se acuesten con su suegra. Un mandamiento que está en la Torá y que nadie anda diciendo que no es un mandamiento general. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los gentiles no deben de acostarse con su hija? Si me menciona la palabra porneia, de todas maneras va a tener que ir a la Torá para ver lo que porneia es. ¿Y qué es para Dios porneia? O un pecado sexual. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que los gentiles no se deben acostar con su tía, por ejemplo? Y se van a llevar una sorpresa porque él cumple mandamientos que todo cristiano cumple, pero que no fueron dados a los gentiles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. No deben acostarse con su suegra los gentiles. Bueno, la prohibición no existe. En la Torá sí. O sea, si John Félix cumple alguno de estos mandamientos, John Félix cumple con la Torá, sin que le haya sido mandado en el Nuevo Testamento. Si no cumple con estos mandamientos, sería un degenerado, que no creo que lo sea, por cierto. Se ve que es un buen hombre. Los gentiles no deben de tener relaciones sexuales con animales. No aparece en el Nuevo Testamento para gentiles. Los judíos ya lo sabían por la Torá. Y los gentiles hoy cumplen esto, es decir, la prohibición. Nadie se anda acostando ahí con sus gallinas, con sus gatos, con sus perros. Por supuesto que no, porque están cumpliendo la Torá, a pesar de que el Nuevo Testamento no se los manda, por ejemplo. Entonces, la problemática es evidente, porque si es honesto tiene que mantener este estándar para todo lo que hace. Solo va a guardar 4 mandamientos, de Hechos 15, que posiblemente no sabe por qué se dieron, y va a terminar sin amar a Dios y sin amar al prójimo y cometiendo bestialismo y zoofilia, que básicamente es casi lo mismo, e incesto y otras cosas horribles que por supuesto la Torá prohíbe. Entonces, John Félix no puede pedir literalidad o textualidad de ninguna manera. En sus preguntas no me puede, si es coherente, pedir a mí, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los gentiles deben de guardar? Yo sí tengo textos explícitos, implícitos y por inferencia, sí, pero textuales no. El Nuevo Testamento no dice que los gentiles deben de guardar el Shabbat. De entrada, eso no importa, no lo tiene por qué decir, porque también yo cumplo todos los mandamientos de la Torá sin que el Nuevo Testamento me los repita o me los ordene a mí, como una persona gentil, que por cierto no soy gentil. Ahora bien, si intenta escapar diciendo que los gentiles solo deben guardar 4 mandamientos de Hechos 15, bueno, al leer este capítulo descubrimos algo muy interesante. Los apóstoles mencionan 4 mandamientos específicos y no se han puesto a pensar por qué menciona esos. Realmente, ¿no? Y inmediatamente después da la razón, porque Moisés tiene quien le predique cada Shabbat en las sinagogas, donde los gentiles podían entrar, pero solamente con ciertas limitantes. Y por eso se dan 4 mandamientos. Ahora bien,
si añadimos un comentario más profundo a esto, el día de reposo realmente existe desde mucho antes de la ley de Moisés, o lo que se le llama ley de Moisés, mal llamada ley de Moisés. Y es porque es santo y bendito desde la creación antes del pecado, por cierto. Eso ocurre también antes de la existencia de Israel, antes de la existencia de las tablas en el Sinaí, antes de la existencia del sacerdocio levítico y bueno, en fin, varias cuestiones más, ¿no? Por lo tanto, el día de reposo pertenece al orden, sí, de los mandamientos morales como toda la ley moral. Toda pertenece antes de todo, ¿no? Entonces, la regla artificial que han inventado muchos y que John Félix en este caso solamente copia, ¿no? Es un absurdo. Los va a llevar a ser degenerados, tipos sin ley, personas pecadoras en su máxima expresión, etcétera, etcétera, y un montón de cuestiones más. Entonces no puede aplicar esa regla. Si Félix quiere sostener su tesis, tendrá que demostrar cada uno de los mandamientos que él guarda con un texto literal en el Nuevo Testamento y que diga que es para los gentiles. No me salga con mandamientos para judíos, para guardadores de la ley, para helenos o para temerosos, porque eso no funciona realmente. No me puede salir con eso. Tiene que ser gentiles. Pero si no puede hacerlo, entonces la realidad es otra. Bienvenido a la Torá, John Félix. Porque su argumento y su doctrina toda se derrumba, o sea, no tendría ningún sentido. Si John Félix guarda o reconoce guardar un solo, no necesito más, un solo mandamiento que no esté textualmente dirigido a los gentiles en el Nuevo Testamento, entonces John Félix no tendrá peso moral para exigirme a mí que le muestre textualidad, porque no tiene que existir textualidad en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no tiene que existir textualidad, solamente una exégesis adecuada, fundamentada, por supuesto, puede ser en textualidad, explicitez, implicitez o inferencia. Espero que él sepa la diferencia entre explícito y textual. Yo lo espero de verdad. Y también que sepa lo que es implícito y una inferencia. Gracias, Adolfo. Vamos con John Félix. ¿Estás listo, John, para 10 minutos de exposición? ¿Todo bien, John? Sí, perfecto. Comenzamos entonces. Dame un minutito. 10 minutos, adelante. Gracias, Lore, gracias. De antemano te aclaro, ¿cómo se llama? Adolfo, no te voy a pedir texto textual o verso textual ni literal, para que te quedes tranquilo. Te lo dejo clarísimo, porque si vamos a ir a eso, el debate está cerrado porque sabemos que no lo hay. Entonces, quédate tranquilo que no te voy a pedir verso textual ni literal. Me dice que tienes texto explícito, implícito, inferencia. Ok, ahí vamos a manejar. Así que quédate tranquilo, que el debate lo quiero hacer de buena fe, no quiero hacer de mala fe. Entonces, quédate tranquilo que no te voy a pedir verso textual ni verso literal. Listo. Ahora, tú dices que tienes texto explícito, que se entiende que es un texto claro, que cuando tú lo lees, un texto implícito, un ejemplo, cuando dice la escritura habla del pecado de la glotonería. Ok, la glotonería es pecado, pero no dice explícitamente el exceso de pan, el exceso de arroz, no te dice eso. Eso se llama lo textual, lo literal, no te lo dice, pero se entiende implícitamente. Pero ojo, Adolfo, se entiende implícitamente, claro, pero tú me estás yendo más allá, que tú dices que tienes texto explícito. Ok, vamos a trabajar con lo explícito y vamos a trabajar con lo implícito. Bueno, si tú quieres meter la inferencia, allá tú, pero te repito, para que quedes tranquilo, no voy a manejar lo textual ni lo literal, lo explícito y lo implícito. Ahora el asunto es, para los que no saben, el tema es si los gentiles creyentes debemos guardar Shabbat. Ese es el tema. Porque hay una clara distinción entre los judíos que se convertían al cristianismo y los gentiles, los no judíos o los no israelitas. Eso está definido en Hechos capítulo 15. Cuando uno lee todo el capítulo, la conclusión es que sí se hacía distinción. Era un solo pueblo. Se hizo distinción explícita. Ahí se hizo una distinción explícita en Hechos capítulo 15 de un trato distinto al gentil creyente y
y el judío creyente o israelita creyente sí se hizo. Entonces el tema que vamos a desarrollar es si nosotros, siendo creyentes, no judíos, no israelitas, debemos guardar el famoso Shabbat. Ese es el tema. Hay texto explícito, un texto claro, así como le digo a mi oponente. Por supuesto que no lo va a pedir, los gentiles deben guardar Shabbat, algo así textual, literal, no, se sabe que no lo hay, estaría el debate por las puras. Ok, vamos a verlo a lo explícito. Lo explícito es que cuando tú lees, no necesitas inferenciar, está clarísimo el tema del sábado, el tema con los gentiles, en la lectura sana, limpia. Mi oponente dice que lo tiene, vamos a hacer las preguntas por eso. Son un manejo de 60 preguntas que mi oponente me ha puesto el formato y yo lo he aceptado, no tengo ningún problema, es de común acuerdo. Entonces, repito, no manejamos no vamos a tocar lo textual ni lo literal. Ahora, ¿por qué yo creo que la escritura no avalan que nosotros como gentiles no debemos guardar Shabbat? Sencillamente, escucha Adolfo, sencillamente porque no lo hay texto explícito. Y se te va a demostrar en las 60 preguntas que tú vas a hacer. O sea, tú dices que tienes texto explícito. Difícil que tengas texto explícito. Quizá implícito tampoco tiene. Lo que vas a hacer es inferenciar. Repito, atención a mi oponente. Le han escuchado su exposición. Él dice que tiene texto explícito, texto implícito, inferencia. Vamos a ver, yo te voy a demostrar que no hay texto explícito ni implícito. Lo que sí hay inferencia. Y las inferencias, tú sabes que es bastante estudioso, ahí se maneja el error. Y una doctrina tan importante como el Shabbat no puede estar acompañado solamente de textos de inferencia. No. Tiene que tener desarrollo de texto explícito, más texto implícito o texto de inferencia, por supuesto. A paquete completo, no hay problema, así se maneja la doctrina, pero no solamente con inferencia. Entonces, ese es la meta de este debate. Tú vas a tener que probar en lo explícito y en lo implícito que el Shabbat es para guardar a los gentiles. Repito, ¿por qué no creo? Porque el tiempo corto, son 10 minutos de exposición. Repito, ¿por qué no creo que cuando uno lee completo Hechos capítulo 15, completito, hay una distinción, un trato distinto entre el judío creyente y el gentil creyente? Luego opina fulano, opina mengano, se hace una carta que prácticamente es como una resolución. Hechos 15 del 23 al 29, y ahí se deja claro la distinción entre los judíos y creyentes y gentiles. ¿Por qué? Porque la carta va dirigida a gentiles, no va dirigida a judíos. Por eso que yo le digo a mi oponente, yo sí creo que la Torah está vigente, repito. Yo sí creo que un judío sí debe guardar Torah. En ese tiempo guardaban Torah. Para los que no saben, vamos a aprovechar que hay alta audiencia. Los judíos sí guardaban Torah, hermano, guardaban. Los apóstoles, como eran judíos, guardaban Torah. En el momento de Hechos 15, los apóstoles, atención, siendo apóstoles, no estoy pensando antes de ser apóstoles, no, siendo apóstoles en pleno Hechos 15, sí guardaban Torah, guardaban Shabbat. Eso es indiscutible. Acá me conoce Lori, yo siempre he defendido así en forma transparente. Yo sí sé que guardaban. Ahora el asunto, somos gentiles. Sale la resolución y ahí se dice, no imponeros ninguna carga más que esta, Adolfo. Sale 1, sale 2, sale 3, sale 4. No imponeros. Cuando tú lees la resolución, no te deja a la implicitud de decir, inicialmente son 4 cosas, luego vamos a agregar. No hay. Búscame en el desarrollo de la carta de 23 al 29 una palabra implícita que tú digas, mira, en esta palabra se entiende implícitamente que inicialmente iban a guardar 4 cosas, luego se iba a agregar el Shabbat. ¿Dónde está la palabrita implícita que se te va a pedir? Tú dices que tiene. Primero se te va a pedir lo explícito, luego lo implícito, y vas a querer inferenciar interpretación a tu manera. Entonces, repito, mi base es Hechos 15. Ahora, cuando tú ves la demás carta del apóstol Pablo, donde dice como mi oponente el apóstol Pablo diciendo a los gentiles explícitamente, no textualmente, explícitamente que guarden Shabbat. ¿Dónde está en todas las cartas apostólicas? ¿Dónde está el verso? Le pregunto a los que guardan el Shabbat, que están conectándose acá, bastante gente. ¿Dónde está en forma explícita, en forma clara, no textual, no literal, pero en forma clara, un desarrollo del apóstol Pablo diciendo a los gentiles, van a guardar ahora sí el Shabbat? No se les dijo en el concilio de Jerusalén, ahora sí hay un desarrollo, tiene que guardar el Shabbat. ¿Dónde está la explicación explícita, clara, directa, sin rodeos? No lo hay. En todas las cartas del apóstol no lo hay. El apóstol Pedro dijo, tampoco lo dijo. Cristo dijo que cuando yo me vaya, dice, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y me lo van a enseñar a los gentiles también a guardar Shabbat. ¿Se lo dijo Cristo? Tampoco Cristo dijo. Implícitamente dijo Cristo, tampoco lo dijo. No lo dijo ni explícitamente, ni implícitamente, ni inferencialmente. Entonces, mi oponente dice que tiene texto explícito. Se pone bueno el debate. Repito, para que quedes tranquilo, quiero manejarlo bastante respetuoso, Adolfo. Ojalá que tú también manejes en tu pregunta. Te repito, no te voy a preguntar verso textual, verso literal, quédate tranquilo. Me dijiste explícito, implícito, eso sí te voy a preguntar en mis 60 preguntas ordenadas. ¿Cuánto tiempo tengo? Disculpa, Lore. Lleva 6 minutos 50.
Ok, entonces avancemos con los textos. Mateo capítulo 5, verso 17, hablando Cristo, hablando a los judíos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo avalando la vigencia de la ley, pero para los judíos. Acá no dice que lo incluyan a los gentiles implícitamente. Vamos ahora a Hechos. Bueno, en Hechos, atención Adolfo, en Hechos se toca toda la Torá, está en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que no que se tocó el tema de la circuncisión, no, toda la Torá. Y entendiéndose, Adolfo, entendiéndose que está hablando de la parte ritual de la religiosa, porque no me vas a decir que antes del capítulo 15 el apóstol Pablo no le enseñaba que no robe, no le enseñaba que no me saque con el jueguito de que no, entonces van a robar. ¿Cuál va a robar? Me van a decir ustedes que antes de Hechos 15 no se les enseñaba a los gentiles que no deben robar, no deben matar, no deben mentir, no deben honrar padre y madre, se les enseñaba. Acá el tema era lo religioso de la Torá, por eso se tocaba la circuncisión, o sea, lo ritual. Y el Shabbat, porque no saben, el Shabbat es un ritual, ojo, no es una ley moral, porque tiene sus reglas. Tiene sus reglas. El Shabbat no hace no es que yo guardo tal día como me da la gana, no. Tiene sus reglas. Una de ellas que ustedes guardan, no pueden cocinar en ese día. Entonces no me vengan con que es una ley moral. Eso es un ritual. Tiene sus reglas y las reglas se cumplen. Tiene su día. Tiene al atardecer. Ustedes manejan bastante bien eso de que guardan el Shabbat. Entonces no me vengan que es una ley moral. Entonces ese es el tema. Se toca todo lo ritual. Se entiende cuando dice no se le agregue nada, hablando de toda la Torá, de todo lo ritual de la Torá. Se dice excepto 4 cosas. Ese es el tema. Entonces te repito, ya te he dado el texto que el tema Hechos capítulo 15 se manejó toda la Torá. Vamos ahora al famoso Hechos capítulo 21, si mal no me equivoco, Hechos 21. En Hechos 21, atención, pon acá tu atención por favor, para que me preguntes, Adolfo. Hechos capítulo 21, verso 23, y acá acabo. Pablo, regresando a Jerusalén, se le dice, haz pues esto que te decimos, le dicen las autoridades. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasunen la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, Pablo, andas ordenadamente guardando la ley o guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Atención, Adolfo, estamos hablando de Hechos 15, Hechos 21. Para si me vas a salir con que inicialmente se le dijo 4 cosas, luego se iba a agregar de Hechos 15 a Hechos 21, no se había agregado nada. Atención, Adolfo, de Hechos 15 a Hechos 21, ¿se había agregado algún mandamiento de los gentiles? Nada, el mismo. O sea que ese cuento de que no, inicialmente 4, luego se iba a agregar, no hay. Repito, esto sí es textual y literal dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, recordando el concilio de Jerusalén, le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Cuál es el contexto de la ley? ¿Tiempo? Tiempo. Ok, gracias, Lori. Gracias, John. Ok, vamos entonces a la sección de 60 preguntas. Comenzamos con Adolfo. Recuerden que son 15 segundos para preguntar. Dime, John. Una pregunta, Adolfo. Me dijiste que era el sí o no, 30 segundos de exposición, pero me dijiste que la exposición es opcional, ¿no? Confírmame, por favor, para no malograrte tu preguntas. Es dependiendo de la pregunta, John. Por eso, si no se exige la pregunta... Si yo te digo, ¿podrías mostrar un texto? Me lo tendrías que mostrar si decís que sí. Si necesitas tiempo para buscarlo, no tengo problema, que se tiene el tiempo, lo buscas y cuando lo encontres, entonces empiezan tus 15 a 30 segundos. Okay, si decís que no lo tenés que mostrar, ¿no? Ok, gracias. Ahora sí que empieza, no, tú dirás, Lori. Ok, entonces comenzamos con Adolfo. ¿Estás listo, Adolfo? Sí. Adelante. John, ¿el día de reposo es santo y bendito desde antes de la existencia del pueblo de Israel, sí o no? Sí. Listo. ¿Es verdad que el día de reposo es santo y bendito porque así le plació a Dios? Sí, listo. ¿Es verdad que el único día santo y bendito plasmado en las Escrituras es el día de reposo, el 7º día de la semana? ¿Sí o no? Sí, listo. Ok. ¿Es verdad que según Levítico 23 y Éxodo 28, Deuteronomio 5, el propósito del día de reposo es para adorar a Dios como el único creador?
No. Ok, Voy a poner, no, es para descanso. Es para descanso, lo dice textual. Listo. muy bien. Solo Israel debe guardar el día de reposo. Solo Israel, solamente los hijos de Jacob. ¿Podrías darnos un texto que diga eso? No, la respuesta es no, no solo Israel. Los gentiles que vivían dentro de Israel tenían la obligación de guardar el Shabbat, más no los que estaban fuera. No hay ni un texto que diga los que están fuera de Israel también deben guardar. Los que están dentro, los gentiles, sí. Ok. Listo. ¿Es verdad, John, que solo el cuarto mandamiento, según Éxodo 20, que dice, porque en 6 días hice los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, es verdad que solo el cuarto mandamiento nos señala al único creador? No te capto la pregunta, disculpa. No se te Es entiende. verdad, repito, es verdad que según Éxodo 20, el único mandamiento que nos señala al único creador, según textualmente la cita indica, porque en 6 días hice los cielos y la tierra. ¿Es verdad que solamente el cuarto mandamiento señala al único creador? No. En el primer mandamiento también se habla. No tendrás dioses ajenos del. Yo soy Jehová tu Dios. No. La respuesta es no. Listo. Ok. Ok. Es verdad que el cuarto mandamiento es un mandamiento moral por estar dentro del decálogo y por ser una fiesta dedicada a Dios. ¿Sí o no? No, no es un mandamiento moral, porque es un ritual. Todo ritual tiene sus reglas. Tiene sus reglas, que tú ya sabes cuáles son las reglas. Suficiente, listo. ¿La Santa Cena, John, es un mandamiento moral o ritual? Es un ritual. ¿Cumplís con la Santa Cena? Así es, sí. Ok. Es verdad que para que los gentiles guarden el día de reposo tendría que existir un texto que nos ejemplifique a gentiles guardando el día de reposo en el Nuevo Testamento. Sí, pero no, no necesariamente textual ni literal. John, ¿guardás solo mandamientos del Nuevo Testamento, siendo que más de 50 mandamientos de la Torá no están mandados ni por inferencia a los gentiles? Repite, no, no te capto la pregunta, por favor, un poquito más directa la pregunta. Siendo que más de 50 mandamientos de la Torá no están dados ni siquiera por inferencia a los gentiles. ¿Guardás solo mandamientos que estén mandados a gentiles en el Nuevo Testamento, sí o no? Por supuesto, solo a gentiles. Sí, la respuesta es sí. En Cristo, siendo ciudadano de Israel, según Efesios 2:12, ¿seguís siendo gentil? Seguir siendo gentil en lo terrenal, en la carne. Gentil, más en lo espiritual. Hay judío interior y judío exterior en según Romanos capítulo 2. Bien. Los 4 mandamientos de Hechos 15, mandados a los gentiles: idolatría, fornicación, ahogado y sangre. ¿Estás de acuerdo que son mandamientos de purificación mínima para relacionarse con judíos y aprender la Torá, según Levítico 18, sí o no? No, la respuesta no. Ok. ¿Cumplís con el mandamiento que prohíbe el incesto, siendo que este no aparece textual, explícita ni implícitamente dirigido a gentiles? Sí lo cumplo porque sí aparece. Hechos capítulo 15 en la carta a los gentiles habla de fornicación, inmoralidad sexual y está presente en todo Levítico 18. Yo guardo todo Levítico 18. Te escucho. Ok. ¿Estás de acuerdo conmigo que la palabra porneia solamente podría saber su significado yendo a guardar lo que dice la Torá? Me estás hablando de Hechos 15. En Hechos 15 es inmoralidad sexual. Cierra la pregunta, no te capo. Cierra la pregunta, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Voy a repetir la misma pregunta, porque no me está Sí. respondiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo que la palabra porneia solamente podrías practicarla según la voluntad de Dios
yendo a ver lo que dice la Torá y guardando lo que dice la Torá respecto a la inmoralidad Sí, sexual? sí, la respuesta es sí, ya te capté, disculpa. Sí, sí. Ok. ¿Tendrías relaciones sexuales con tu madre siendo que textualmente, explícitamente ni implícitamente aparece como prohibición a los gentiles? Está implícitamente, te dije que sí, en Hechos capítulo 15, del 23 al 29. Sí está. Cuando dice fornicación, porque está tocando el tema de la Torá. Cuando dice fornicación, se refiere a la fornicación de la Torá, que es Levítico 18. ¿Podrías explicar, John, qué es implícito? Lo que no está textual. Lo que no está explícito, lo que no está textual. Eso es implícito. Ok, siendo que Cristo dijo que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, esto debía de hacer sin dejar de hacer aquello. John, te pregunto, ¿diezmas, sí o no? No, a ver, sí diezmo voluntariamente, no por mandato. Diezmos, la respuesta es sí. Ahora, el texto que tú sacas es dirigido a israelitas. A ellos se le dijo ese mensaje que tú has dado, no a gentiles. Te escucho. ¿Textual, explícita e implícitamente se le ordena a los gentiles diezmar voluntariamente? ¿Diezmar voluntariamente? ¿Sí o no? No se le, no, la respuesta no, ni explícito, ni implícito, ni inferencialmente. Lo hago voluntariamente porque yo quiero. ¿Podrías mostrar un texto que diga que el día de reposo o se abolió en la cruz? No, yo no, no, la respuesta es no. Yo no creo que se haya abolido el Shabbat. Tal como dice la Torah, tal se respeta. Pero como no está para los gentiles creyentes, pues no lo practico yo. ¿El día de reposo es ley de Moisés? Se usa esa terminología entendiendo que es de ley de Dios a través de Moisés. ¿Sí o no? Sí, ya te dije, se usa esa frase entendiéndose que es de Dios a través de Moisés. Pero la Solo ley un no es de momento, Moisés. ¿es sí o no? La respuesta es sí. Se usa esa frase que me dijiste entendiéndose que es ley de Dios a través de Moisés. Esa es la explicación. ¿Tenés que guardar la ley de Moisés? La respuesta es no. Si me dice la ley de Moisés, se entiende que me estás hablando del paquete completo. No. Y por supuesto, en Hechos capítulo 15 está parte de la ley de Moisés, sí está parte, pero así como me estás soltando, no, no es el paquete completo. ¿Es verdad que amar a Dios es ley de Moisés? Está en la ley de Moisés. La respuesta es sí, está dentro de la ley de Moisés. ¿Es verdad que amar al prójimo es ley de Moisés? Sí, está en la ley de Moisés. ¿Es verdad que la fe es ley de Moisés según Génesis 15:6? Génesis 15, la respuesta sería no, porque está saliendo de la ley de Moisés. La respuesta no. ¿Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, es Señor de los gentiles? La respuesta es sí. ¿Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, es Señor del día de reposo? Sí. ¿Los gentiles y el día de reposo tienen en común al mismo Señor? Sí. Querido John Félix, sos trinitario. ¿La pregunta? Sos trinitario. Sí. ¿Podrías darme un texto, una cita textual, explícita o implícita, donde se le ordene a los gentiles creer en la Trinidad? Que se le ordene creer en la Trinidad. No existe eso. ¿Cómo? La respuesta es sí o no. La No. respuesta es sí o no. La respuesta no. No. Ok. Reconocer a Yod Hei Bab Hei como el único Dios, según Deuteronomio 6 y Éxodo 20. ¿Podrías darme un texto donde literal, explícito o implícito se le ordene a los gentiles? ¿Se le ordene qué, disculpa? Reconocer a Yod Hei Bab Hei como el único Dios. ¿Que se le ordene a los gentiles? Por supuesto, eso está pero me está saliendo del tema, pero bueno, te lo voy a responder. Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí comienza a hablar, todo el que invocar el nombre del Señor, saca del Joel, hablándose de Jehová. Todo el que invocar el nombre del Señor, entendiéndose que es el nombre de Jehová, será salvo. Sí está en Romanos 10, 9. No fabricar ni adorar imágenes, siendo que textual o explícitamente no está mandado eso a los gentiles. Te pregunto, ¿fabricás imágenes, sí o no?
Sí está mandando a los gentiles en la idolatría. Para poder practicar la obediencia al mandamiento de no practicar la idolatría, valga la redundancia, ¿es verdad, John Félix, que necesitas de la ley de Moisés? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Escuchar y obedecer la voz de Dios, según Éxodo 19, siendo que este mandamiento fue dado solo a Israel. Y que en el Nuevo Testamento no aparece ni textual ni explícitamente, te pregunto, ¿escuchar la voz de Yod Hei Bab Hei? Sí. Enseñás los mandamientos a tus hijos. Entiéndase como mandamientos de Deuteronomio 6, el decálogo y todo lo demás. Siendo que este mandamiento fue dado solo a Israel y que no está textual ni explícitamente dirigido a los gentiles en el Nuevo Testamento, ¿enseñar los mandamientos a tus hijos, Félix, sí o no? La respuesta es no del texto que tú me estás dando. La respuesta es no del texto que tú me estás dando. Ya sabes que yo no creo que lo que guardan los israelitas necesariamente tienen que guardar los gentiles creyentes. Te escucho. Muy bien. ¿El día de reposo es ley? Sí, es ley. Para Israel y para los gentiles que moran o viven dentro de Israel. Te escucho. Según Romanos 3:31, ¿la fe invalida la ley, sí o no? No, la respuesta es no. Siendo que el día de reposo es ley, Pablo enseñó en contra del día de reposo, o sea, en contra de la ley según Hechos 25, ¿sí o no? La respuesta es no, tanto así que te hablé en mi posición que Pablo guardaba Torah. No, Pablo atacó la justificación por la Torah, no el guardar la Torah, que son dos cosas distintas. Listo. La palabra sha'ar o puerta, traducida así, que también significa entre o con o dentro o bajo la autoridad. ¿Es verdad que los gentiles creyentes del tiempo de Pablo vivían con Israel o entre Israel o con el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí, había siempre gentiles dentro de la ciudad de Israel y esos gentiles tenían que guardar Shabbat. Eso está clarísimo, eso es indudable, te escucho. John, ¿crees que los gentiles deben honrar a su madre? Y si es así, ¿los gentiles están bajo la autoridad de una madre espiritual llamada Israel? Madre espiritual de Israel, la respuesta es no, no existe eso, la respuesta es no. Según Apocalipsis 12, Israel tiene otros hijos, que en este caso son los gentiles, ya que no sos católico. A no ser que me digas que es María. ¿Es verdad que en Apocalipsis 12 la iglesia gentil tiene como madre a Israel y estás bajo la autoridad de Israel? Te voy a decir que sí, la respuesta, me estás hablando ya de una cosa de Apocalipsis, no hay problema decirte que sí. Estás sacando de Apocalipsis capítulo 2, no tengo problema decirte que sí. John, si la madre de los gentiles en Apocalipsis 12 es Israel, el hijo gentil de Israel, ¿sigue siendo gentil o es Israel? Ok, ¿sigue siendo gentil o Israel? No, sigue siendo gentil, sí, y a la vez es Israel. En lo espiritual, Romanos capítulo 2 dice que hay un judío exterior y un judío interior. Por lo tanto, yo me considero, sea judío, como tú quieras, judío o israelita, en lo interior. Y en lo exterior sigo siendo gentil. Son dos cosas distintas, te escucho. ¿Es verdad que Israel, según Ezequiel 28, estará esparcido por el mundo hasta que Dios les dé paz? Y siendo que es evidente que aún no tienen paz, y siendo que la palabra sha'ar o puerta, traducido así, que es polisémica, significa también vivir con o entre ellos o bajo la autoridad de ellos. Una pregunta, ya que Israel está esparcido por el mundo, ¿vivimos con Israel hoy? Te voy a decir que sí, entendiéndose que vive junto, pero no es que sea cada lugar tenga su nación. Tiene su nación ahorita Israel, sabemos dónde está localizado. Pero sí te voy a responder, no tengo problema. Bien. Siendo que John en su exposición dijo que no niega la vigencia de la ley ni del Shabbat, que también es ley,
y siendo que hoy Él ha admitido que vivimos con Israel, quiere decir esto que como vivimos con Israel tenemos que guardar el día de reposo, según el mandamiento de Éxodo 20, ¿sí o no? No, porque se refiere dentro de tus puertas, dentro de tus ciudades, entendiéndose dentro de tu nación. Se entiende así como tú estás manejando lo implícito. En el texto dice los gentiles, Éxodo capítulo 20, dentro de tus puertas. Yo estoy acá en Perú, mi vecino puede ser judío, esto no es su ciudad, no es puerta de Israel. Entonces, no confundamos. Si yo voy a Israel, a la nación de Israel, eso es distinto. Si yo me meto dentro de Israel por un mes, pues guardo Shabbat, no tengo problemas. Es verdad que los 11 discípulos que recibieron el mandamiento, según Marcos 16:15, eran solo judíos y que ninguno de ellos era gentil. ¿Los discípulos me estás hablando? Sí. Entiendo que sí. Sí, te lo voy a responder, entiendo que sí. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Yo le escucho bajo, no sé. Sí, la respuesta. ¿Podrías mostrarnos un texto? Espérame, te voy a preguntar algo antes, perdón. ¿Cumplís el mandamiento que dice id a predicar el evangelio a todas las naciones o a toda criatura, siendo que este mandamiento fue dado a los 11 discípulos judíos y no gentiles de Jesús? Yo cumplo ese mandamiento basándome en lo implícito. ¿Se entiende? Manejemos lo implícito. Yo te dije que no te iba a pedir lo textual. Se entiende implícitamente cuando tú ves el desarrollo de la escritura. Predicar el evangelio no solamente habla de los judíos. Cuando tú ves el desarrollo de los gentiles en la carta, se entiende implícitamente que es para los gentiles. Por más que no haga ahí textual, te escucho. Muy bien. ¿Podrías darme la cita textual explícita o implícita donde ir a predicar el evangelio a toda criatura sea dado a los gentiles? A los gentiles, te estoy diciendo, a ver, el texto habla de Mateo capítulo 28, cuando Cristo resucita, se le dice, id a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. La predicación del evangelio es para toda, o sea, no hay impedimento para que cualquier creyente predique. Tú me estás, no te estoy hablando, ojo, de ministerios, tú me estás hablando de predicar el evangelio. Yo tengo boca, no hay ningún impedimento en la escritura. Entonces se te enseña en la escritura implícitamente que el creyente tiene que predicar. Un techo que te dice así textual, te escucho. Primero debe decir sí y mostrar el texto y decirme si es implícito o textual o explícito. Le pido eso a la moderadora nada más. Te dije que sí y te di Mateo 28, 19. ¿Qué es? Dije que sí. ¿Es explícito o implícito? Implícito. Ok. Bien. ¿Podrías mostrarnos una cita que prohíbe a los gentiles guardar el día de reposo? Es una prohibición. ¿Podrías darme la cita, sí o no? Sí, eso está, te lo doy. Prohibición a los gentiles guardar el día de reposo. Está Hechos capítulo 15, verso 24. Un ratito. Está en el verso 28, dice a la letra, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. 1, 2, 3, 4. Cuando dice ninguna carga en el contexto, ya te mostré en el verso 5, está hablando de la Torah. Eso es todo. Ok. Es verdad que según Éxodo 20:10, solo los gentiles que habitan dentro de las puertas están obligados a guardar el día de reposo. Eso lo dice Éxodo 20 textualmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, La John? respuesta sí, la respuesta sí. Ok. Lo dice. John, ¿es verdad que vas a entrar por una de las 12 puertas de los hijos de Israel según Apocalipsis 21 y así estar dentro de las puertas de Israel para siempre? No hay una explicación así clara. ¿Sí o no? ¿Sí o no, John? No, la respuesta no hay una explicación clara cómo va a entrar a los gentiles ahí. No hay una explicación clara. Si tú quieres inferenciar, inferencia. Bien, es verdad que según Isaías 66 se profetizó literalmente que las naciones o gentiles vendrán a guardar el día de reposo y también las fiestas como muestra de adoración al Eterno, ¿sí o no? Por supuesto que sí. John, ¿estás bautizado en agua? Por supuesto que sí. Bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es verdad que te bautizó un judío? No. Gentil. ¿Es verdad que según Mateo 28, el único mandamiento textual dado solo a los judíos para bautizar? ¿Es cierto eso, sí o no?
No, la respuesta no dice que a ver, el mandato fue dado a los judíos, no dice solo. La palabra solo no está ahí. La palabra solo para judíos de sangre descendientes de Jacob está en el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿sí o no? El del día de reposo, no. Te dije que gentiles también guardaban. Gentiles guardaban en la nación de Israel. No, la respuesta sería no. Ok. Según Isaías 66:22, cuando estés en los cielos nuevos y tierra nueva, ¿vas a adorar a Dios con el cuarto mandamiento o observancia del día de reposo, sí o no? La respuesta es sí, eso se entiende del texto del que tú has dicho. ¿Las puertas de las que habla Éxodo 12:10 son literales o simbólicas? Las puertas, ¿de cuál texto, disculpa? Éxodo 20:10, ¿son literales, sí o no? La respuesta es sí. Sí son literales. Así es. Siendo Sí. que la palabra Sa'ar o puerta también aparece en Génesis 12, donde se le dice al patriarca, tú poseerás las puertas de tus enemigos. Quiere decir que Abraham entonces tiene 1500 puertas de sus enemigos en su casa, La, literales, sí o no. la- la respuesta es no. ¿Pero por qué te dije sí en el otro texto? Porque eso se entiende textualmente. Ese es el lenguaje que se maneja entendiéndose dentro de tu ciudad o dentro de tu nación. No sé cómo lo quieres tomar tú. Es verdad que según Éxodo 16, los gentiles extranjeros, Goyim, junto con israelitas, guardaron el día de reposo sin tener puertas. Sí, guardado. Por mandato de Dios. Es verdad que Juan 10 dice, Jesucristo, yo soy la puerta. ¿Esta puerta es literal o simbólica? Eso es alegórico, no es literal. La respuesta no. ¿Sí o no? Ujú. No, la respuesta no he dicho. Igual, cuando yo no responda sí o no, no quiero que haya problemas, ¿sí? Porque ya se saltó varias, pero bueno. He dicho no, si no has escuchado voy a hablar más fuerte. Ok. Muy bien. Siendo que Dios ordena con un milagro en Éxodo 16 a los israelitas y gentiles guardar el día de reposo cuando no tenían puertas, ¿quiere decir que acá ellos quebrantaron el mandamiento? No. Cuando se habla de puertas, es cierto que la palabra Sahar es polisémica y que significa también autoridad o vivir con. Sí es polisémica. Sí, la respuesta es sí. Muy bien. ¿Es bueno ante los ojos de Dios que cualquier persona, sea gentil o judío, guarde el día de reposo? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entiendo que eso es hasta saludable. La respuesta es sí. No hay problema con eso. Pero otra cosa que sea mandato obligatorio para el gentil creyente. Listo. Ok. Es verdad que cuando Dios presenta los mandamientos y la ley, dice, elijan pues la bendición. Esos mandamientos, según la palabra de Dios que dice, elijan, les pongo delante dos caminos. ¿Es verdad que todos estos mandamientos eran obligatorios o eran opción? Era una opción y a la vez también, o no, y a ¿Sí la o vez no? también. La respuesta es sí. La respuesta es sí, era opción, pero también era obligatorio porque si no lo guardabas te mataban. O sea, te castigaban, no puede ser solamente opción. También era obligatorio, sabiendo que si no lo hacías te caía pena de muerte. Lo escucho. Según el Nuevo Testamento, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ni los adúlteros. ¿El adulterio es una opción o es obligatorio? El adulterio es una opción y vos, dos opciones. ¿Obligatorio? Ni uno de Sí. los dos. Me estás ¿Es soltando opciones, opcional o bro. obligatorio para todos? Ahí la respuesta es cerrada, sí o no, pero esa respuesta la tienes ambigua, Adolfo. Sí, me estás dando dos opciones, no te capo. Bien. Opcional o obligatorio. Ujú. Repítelo, por favor. El adulterio en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Te lo voy a reformular para que la entiendas. En el Antiguo Testamento el adulterio era opcional, no,
era obligatorio. En el Nuevo Testamento, siendo que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ¿sigue siendo obligatorio, sí o no? Es obligatorio, como mandato, por supuesto que sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Es verdad que tú en Cristo eres ciudadano de Israel? La respuesta es sí, entendiendo que ya te dije la diferencia entre el Israel espiritual o el judío interior y el judío exterior. Viendo esa diferencia, la respuesta es sí. Ok. ¿Cumplís, John, es cierto que solo cumplís 9 de los 10 mandamientos del Decálogo? No, hay más mandamientos para el creyente. Te voy a hacer, parece que no me entendiste la pregunta, John, no sé si la puedo reformular porque no, él me está diciendo que hay más mandamientos, yo le estoy haciendo una pregunta directa. Ok. Sí, sin que pasemos a otra pregunta antes. La pregunta es esta, John. El Decálogo tiene 10 mandamientos. De estos 10, ¿es verdad que solo guardás 9? La respuesta es sí. Te escucho. John, de estos 9 mandamientos que guardás, ¿es verdad que estos mandamientos fueron dados a Israel? Sí fueron dados. La respuesta es sí fueron dados. Ayer, un ratito me están pidiendo la TikTok, un ratito, perdóname. Espérate, me están pidiendo para. Mira. Ok, la respuesta es sí, fueron dados a Israel, pero son ratificados para los gentiles. Acá lo tengo el texto. Fueron ratificados, tengo 30 segundos para responderte. Está en Romanos capítulo 13, que no está dirigido solamente para judíos. Romanos 13, capítulo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo. Es decir, que sí es de la Torá, ratificada para los gentiles de Romanos. Te escucho. ¿Es verdad que solo guardás mandamientos ratificados en el Nuevo Testamento? De la Torá, sí. Esta ratificación, según me estás contestando, es textual. No necesariamente. ¿Cuántas me faltan, Lore? Estoy llevando el tiempo, Adolfo, no las preguntas, pensé que las tenías contadas. No, si no estoy mal, me faltan 6, pero te quería nada más corroborar a ti. Ok, sí, yo estoy checando ahorita el tiempo, nada más que no se pase ni uno ni otro. Ok. Bien, según Isaías 56, los hijos de los extraños, Necar, que sigan al Señor para servirle, recibirán mejor nombre que el nombre de los hijos. Estos son los que guardan el día de reposo. ¿Querés recibir mejor nombre que el de los hijos, sí o no? La respuesta es sí. Por ahora voy a aclarar, en ese texto que tú estás diciendo no habla de una obligatoriedad para el gentil que el texto que tú estás leyendo. Listo. Bien. Según Levítico 19:3, cada uno temerá a su padre y a su madre y guardaréis los días de reposo, yo vuestro Dios. Siendo que honrar al padre y a la madre, en este caso se ratifica se ratifica también el día de reposo para el Señor nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo que toda la creación tiene que guardar estos 2 mandamientos? ¿Sí o no? Repíteme, tu internet, no sé si es tuyo o el mío, se ha cortado. ¿Lo escuchas, Lore? ¿Le escuchas a él? Sí, lo escuché bien, nada más se pasó de los 15 segundos, a lo mejor un poquito más No, breve. no hay problema que se pase. Ah, ok, pero, ok, repíteme. pero sí, se escuchó bien, John. Yo no te escuchaba, acá mi internet será, pero repíteme por favor la pregunta, de cero. Ok, según Levítico 19, cada uno temerá a su padre y a su madre y mis días de reposo guardaréis, siendo que estos 2 mandamientos aparecen juntos acá y que son para el Dios Todopoderoso, honrar a tu padre y a tu madre juntamente con el día de reposo. ¿Te parece que estos 2 mandamientos son para toda la creación o solamente para Israel? ¿Son solamente para Israel, sí o no? Dos opciones me has dado. ¿Son solamente para Israel, sí o no? Sí, solamente para Israel, porque está mezclado el día de reposo ahí. La respuesta es esa. Ok. Según Ezequiel 20, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios.
Según este texto, el día de reposo es una señal para saber quién es el Dios creador. La pregunta es, ¿tenés esta señal, John? ¿Sí o no? No tengo esa señal, la respuesta es no, porque ese texto que tú estás leyendo está dirigido para israelitas. Yo no soy israelita étnico, es la respuesta. Según Jeremías 31:31, y me falta solamente otra pregunta. Siendo que dijiste que Shabbat es ley, según Jeremías 31, el pacto es la ley en la mente y escrita en el corazón. ¿Tenés escrito en el corazón guardar el día de reposo, sí o no? La respuesta es no. En Hechos capítulo 15 se aclara que el Shabbat no es para los gentiles y te aclaré que sí lo guardaban los israelitas o judíos creyentes en Hechos capítulo 15. Te escucho. Según Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14, los santos guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe en el Mesías. ¿Sos de esos santos, sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Muy bien. Yo conté 60 preguntas. Sí, tengo más, pero digamos... Ok. Aumenta de dos si quieres, dos más y cerramos el tema si quieres. Ok. Ordenas tus dos más Ok. y cerramos. ¿Es cierto que serás justificado por guardar la ley según Romanos 2:13, sí o no? Disculpa, voy a ver el texto. Romanos 2:13, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A ver, suelta tu pregunta, por favor. ¿Vas a ser justificado por observar la ley, sí o no? La respuesta es sí, según el texto. Entendiéndose que le está hablando a la gente justificada por la fe en Cristo. No hay que agarrar un texto fuera de contexto. Te repito para no negar el texto. Según el texto sí, pero se entiende bajo su contexto porque estamos hablando de Romanos, que se habla que uno es salvo por la fe en Cristo. Romanos 10, capítulo 10, verso 10:9. Listo. La última, y que me la concediste, porque por ahí, según Colosenses 2, ¿es verdad que las sombras de las cosas que han de venir habla de el Shabbat, sí o no? Colosenses 2, disculpa. 2:16. Te lo leo y me lo preguntas y terminamos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya, tu pregunta, por favor. Las cuales son sombras de las cosas que están por venir. ¿Está hablando del día de reposo, sí o no? Sí, está ahí textual. Está textual el día de reposo ahí. La respuesta es sí. Ok. Termino con eso. Ok. Está bien, Adolfo. Muchísimas gracias. Te sugeriría, Lore, nada más, si puedes, que le apunte las preguntas a... No es necesario, no es necesario. Las tienes contadas, ¿no, John? Es que yo entendí que cada quien tenía 60. O sea, no me dijeron que iban a tener una lista grande. Yo entendí que cada quien tenía sus 60 y... Porque voy contando el tiempo que no se pasen, los 30 segundos. De la pregunta sí se pasaron un poquito, pero bueno, John fue flexible en eso, dijo que no había problema. ¿Vale? Entonces, ¿tú tienes las 60, John, contada? Tranquila que yo voy a contar. El tiempo que va, por favor, te voy a agradecer. Perfecto, entonces checo acá el tiempo. Entonces, comenzamos, John, con tus 60 preguntas. Adelante. Ok, empezamos en nombre del Señor. Hechos capítulo 15, verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se tocó el tema de la ley de Moisés en el concilio Hechos capítulo 15, sí o no? No. Se tocó el tema de circuncisión para salvación y guardar la ley para salvación, como responde Pedro en los versículos posteriores. La diferencia entre gentiles y judíos era la circuncisión, y él habla de la diferencia, no habla de otra cosa. En el Hechos, segunda pregunta, Hechos capítulo 15, verso 5, dice textual, acá sí te voy a preguntar textual porque está en el tema, dice textualmente que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, que querían que los gentiles guarden la ley de Moisés. ¿Lo dice textualmente, sí o no? No. Se está refiriendo a Hechos 15:1 y los versos posteriores donde se habla de la diferencia entre gentiles y judíos, que es la circuncisión para salvación. Ok, en Hechos capítulo 15, verso 5, cuando dice ley de Moisés, ¿debo entender que es de la Torá? Ya van 3 preguntas, yo supongo, ¿no? Sí, la tercera. Ah, ok.
No, en el contexto se está hablando de guardar para salvación, según lo que contesta Pedro a partir del verso 5. Ahí está la respuesta, 6 y 7, ahí está la respuesta. Porque ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, y la única diferencia que había era la circuncisión. Ok, quinta pregunta, Hechos capítulo 15, verso 5, cuando dice ley de Moisés, ¿está ahí los 10 mandamientos, sí o no? No, porque está hablando de guardar para salvación. Si querés desperdiciar tus 60 preguntas, dale. El contexto indica muy claramente, inclusive les dan 4 mandamientos de la ley de Moisés. Por lo tanto, está hablando de guardar para salvación. Sexta pregunta. Sexta pregunta. Hechos capítulo 15, verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se dice en esta narrativa que inicialmente se le iba a dar 4 leyes y luego se iba a aumentar, ¿sí o no? Sí, implícitamente. La palabra implícite significa la lógica del texto y posterior a eso se dice porque ellos reciben, ¿sí?, en los días sábados la cátedra de Moisés. Indiscutiblemente iban a ir a aprender la ley. Ok, pregunta 7. No te salgas de la carta que empieza en el 23 y termina en el 29. No salgas ni para afuera ni para adelante. Dentro de la carta se deja en forma explícita de que se iba a hacer inicialmente 4 leyes, luego se iba a agregar, ¿sí o no? Sí, de manera implícita sí, esa es la lógica del texto. Si mi contrincante no sabe lo que es explícito, no tengo yo que cargar con esa cuestión. Sí, porque los manda. Porque Moisés tiene quien les predique. Para ellos acercarse a las sinagogas o a los judíos tenían que cumplir esos 4 mandamientos que eran de purificación, la sangre, el ahogado, la menstruación y por supuesto los rituales en los que sacrificaban a los dioses paganos. Con estos 4 podían acercarse, sí. Implícitamente sí. Octava pregunta, te repito, Adolfo, te dije que no te salieras de la carta, estás retrocediendo al verso 21, la carta empieza en el 23, otra vez, desde el 23 al 29, ¿qué es la carta? Dentro de la carta, no te hablo del 21, está implícitamente que inicialmente se iba a dar 4 leyes, luego se iba a agregar a los gentiles, ¿sí o no? Sí, tenemos un canon llamado Hechos 15, por lo tanto del 21 en adelante o el 23 en adelante no me importa. Tenemos esa exégesis ahí, contextual, por lo tanto tenemos que recurrir a todo el capítulo. Gracias. Te vuelvo a hacer la pregunta, acabo de ser más decisivo. Novena pregunta. Acá me puedo quedar las 60 preguntas para que la gente vea. Novena pregunta. En Hechos capítulo 15, la carta empieza en el verso 23 y termina en el 29. Dentro de esa carta se dice explícitamente que inicialmente se iban a dar 4 leyes, luego se iba a agregar, ¿sí o no? Sí, implícitamente sí lo dice porque los manda a estudiar los sábados a las sinagogas, donde podían entrar cumpliendo los 4 mandamientos iniciales, sí. Los judíos no se podían acercar a personas que habían estado con una mujer menstruosa, ni que hayan comido un animal lleno de sangre, o que practiquen alguna clase de fornicación, porneia, o la idolatría, sí. Con tu permiso, me dirijo a ti, Lore, no, que no se ponga eso, por favor. Más respeto. Sí, por favor, mire, exacto. Ahorita ya estamos comenzando como con risas, entonces, para estar como con el respeto. Lo que tú digas, adelante, Lore. John. Adelante. Gracias, Adolfo. Vamos a la 10ª pregunta. En Hechos capítulo 15, dentro de la carta, que es desde el verso 23 al 29, ¿se incluyó el Shabbat en forma explícita para que guarden los gentiles creyentes, sí o no? De forma implícita, es la lógica del texto. Lo que iban ellos a hacer en el día de reposo era aprender. Adolfo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, de forma implícita, sí. Dije explícita. De forma explícita, no. Ok, no hay de forma explícita.
Si dices tú que de forma implícita, la 11 pregunta, Hechos capítulo 15, de la carta del 23 al 28, al 29, si tú dices de forma implícita está que guarden inicialmente 4 leyes, luego se iba a agregar, ¿cuál es esa palabra implícita dentro de la carta que está en Hechos capítulo 23 al 29? ¿Cuál es la palabra? Es la John, la diferencia. pregunta, espérame tantito, perdón. ¿Cuál es Adolfo, la la pregunta es sí o no. Sí o no, y No estás necesariamente. preguntando No, cuál es la dice cuál pregunta. es. Él dijo cuál es. No, sí necesariamente es. sí o no. No No, John, necesariamente sí. sí. El formato es pregunta Él cerrada, me sí o no. preguntó, ¿se puede hacer sí o no obligatorio? ¿Cómo es? ¿Cómo lo maneja? Porque tú me has soltado si no todos son sí o no. Sí o no, el formato dice sí o no, pero le estás preguntando una Ok, pregunta lo voy a abierta. armar. Ok, tiene razón. Pregunta 11. De Hechos, capítulo 15, de la carta del 23 al 29, está una palabra implícita que dé a entender que inicialmente iban a ser 4 leyes, luego se iba a aumentar. ¿Hay esa palabra implícita, sí o no? No, es una inferencia contextual. La inferencia es la lógica contextual y la lógica contextual es desde Hechos 15:1 en adelante. Ok. Ahora, pregunta 12. Hechos capítulo 15 de la carta, de la carta que empieza en el 23, termina en el 29. Se les dijo a los judíos creyentes, o mejor dicho, esa carta fue dirigida a los judíos creyentes, ¿sí o no? No te entendí la pregunta, se cortó. Hechos capítulo 15 del verso 23 al 29, que es la carta. En esa carta se incluyó a los judíos creyentes, ¿sí o no? Sí, se incluye a todos. Wow, ok. Pregunta 13, Hechos capítulo, ahora vamos a Hechos Todos capítulo, tenían que ir a aprender a la sinagoga. ok, Hechos capítulo, un ratito, vamos a Hechos 21. Hechos capítulo 21, 24 al 25 dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga su cabeza para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En Hechos capítulo 21 se dice que los gentiles guarden Torah, ¿sí o no? Sí. Sí, implícitamente. Lo que pasa, sí, definitivamente, porque los 4 mandamientos de los que me estás hablando son Torah, indiscutiblemente. Ahora, el contexto de ese capítulo es el templo. Y estamos Ok, hablando de sinagogas. Hechos 15, pregunta, sinagogas, 21, templo. pregunta 14. En el 25 de Hechos 21 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Estás de acuerdo que en el contexto inmediato se refiere a no guarden nada de la ley, sí o no? No, precisamente los 4 mandamientos que le está dando son de la ley, querido. Tenés que ir a la ley para investigar eso. Y ahí está hablando de purificación para entrar al templo. Cuando pensaron que él había metido griegos al templo, lo iban a linchar. Recuérdate de eso. Eso es capítulo 21. Pregunta 15. En Hechos capítulo 15 se le da 4 leyes a los gentiles. Hechos capítulo 21, en el Hechos 21 al 25, ¿sigue habiendo las 4 leyes solamente, sí o no? No, son 4 leyes para que puedan interactuar con judíos y para que puedan estar en las sinagogas aprendiendo. Es lo mismo de Hechos 15, exactamente lo mismo. Pregunta 16. Dame el nombre de la ley que según tú se agregó en Hechos capítulo 21 a los gentiles. El nombre de la Pausa, ley. John. Pausa. Ok, Pregunta cerrada. pregunta cerrada. Pregunta Sí. cerrada. Si tienes el nombre de la ley, según tú se había agregado más leyes en Hechos capítulo 21, ¿tienes el nombre de esa ley fuera de las 4 leyes que se le agregó a los gentiles en Hechos 21, sí o no? Sí, la Torá. Porque ¿qué iban a aprender en las sinagogas? Torá. No les iban a enseñar a jugar Game Boy. Ellos iban a aprender Torá en sábado, en Shabbat. Mira, Hechos 15, 17, 18, 21, 23, 24 y 25. Si no vas a salir de ahí, no tengo problema. Ok, pregunta 17. Éxodo capítulo 20 dice que los extranjeros que están dentro de tus puertas, los extranjeros que están dentro de tus puertas, dice el mandato que deberían guardar el Shabbat. Dice en el Hechos capítulo 20, los 10 mandamientos, que los gentiles que están fuera de las puertas de Israel deberían guardar el Shabbat, ¿sí o no? Sí, sí, porque la palabra Sahar no significa puerta. Exactamente, no. De hecho, no. Significa autoridad, significa vivir con o entre, no significa puerta.
No significa puerta, solo hay que entender eso, es polisémica. Así que no hay que vivir dentro de las puertas de Jerusalén, no. Ok, pregunta 18. Efesios capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Le está escribiendo a creyentes. Los creyentes de Efesios, Pablo le llama gentiles, ¿sí o no? Sí, le llama gentiles, Oh, pero también en Efesios 2:12 dice que son ciudadanos de Israel. Y le llama gentiles solo como una distinción nada más, pero son israelitas. En realidad son israelitas ya al creer en Cristo, por cierto. ok, pregunta 19. ¿Le dice gentiles según la carne, sí o no? Sí, les dice gentiles según la carne, y de hecho Israel ni siquiera es una raza, no es una raza. No hay israelitas de raza. El pueblo de Dios se llama Israel. Ese es otro tema, por supuesto. Y nunca fue una raza. Así de fácil. Ok, pregunta 20. Tú eres gentil basado en Efesios 3:1. Tú, Adolfo, eres gentil según la carne, ¿sí o no? No, está escrito, ya no hay gentil ni judío, ni hombre ni mujer. Todos somos salvos. Todos podemos ser salvos en el Mesías. Así que ya no, porque nunca fue de carne. Porque de lo contrario, los ismaelitas serían israelitas. De hecho, también el hermano de Jacob, ¿sí? El primogénito sería israelita. No lo es. Son de la misma carne, la misma raza, el mismo ADN. Así que no. Definitivamente no Ok, soy ok. gentil. Pregunta 21. Pregunta 21. En Gálatas dicen, tú acabas de decir, no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. ¿Tú sigues siendo varón, sí o no? Para tema de salvación, no. El único pueblo, sí. El tema es la salvación. El único pueblo que se va a salvar es Israel. Yo sigo siendo varón, pero para tema de salvación no importa si eres mujer, si eres varón, si eres niño, si eres anciano, si eres israelita, si no lo eres, si eres descendiente de Ismael o de Saúl, de lo que sea. Para tema de salvación, el contexto es salvación. Por lo tanto, el único pueblo que se va a salvar es Israel y no tiene nada que ver con la carne. Entonces, si Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, tú dices que sí. Entonces, sigue habiendo creyentes gentiles, sí o no, según la carne. No, todos van a entrar según Apocalipsis 21 por las puertas de Israel. Cada una tiene el nombre de los hijos de Israel. Ahí no puede entrar ningún gentil, porque ser gentil es pagano y la iglesia de Cristo no es una iglesia pagana. Ok, pregunta 23. Vamos a Romanos capítulo 16, verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Según este texto, ¿existía iglesia de gentiles, sí o no? Sí, lo señala así porque él fue mandado a los gentiles, que después de escuchar la palabra del Señor son la novia de Cristo, y la novia de Cristo es Israel. Le dio carta de divorcio y ahora se vuelve a casar con Israel, que nunca fue una raza, como te dije. Ok, pregunta 25. ¿Le dice gentiles en este texto según la carne, sí o no? Sí, gentiles según la carne, sí. Ok, tu iglesia tuya. No, pero espérate, no he terminado. Les dice gentiles según la carne, pero dice, por cuanto vosotros erais gentiles según la carne, erais gentiles según la carne, eran gentiles según la carne. Espero que quede claro Ok, ahí. pregunta 25. Ya me has dicho que acá se le dice en Romanos capítulo 4 iglesias de los gentiles según la carne. Tu iglesia, Adolfo, según la carne, ¿son gentiles, sí o no? No, éramos gentiles, como lo dice Pablo, erais, ahora son conciudadanos de los santos, Efesios 2:12, ciudadanos de Israel, Efesios 2:12, eran, ningún gentil va a ser salvo, ninguno. Ok, pregunta 26. Génesis capítulo 2, verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Génesis se le dio un mandato explícito, no textual, no literal. Se le dio un mandato explícito a Adán, a Eva, a su descendencia, que guarden el Shabbat, sí o no, ¿y por qué? Sí, claro. Es como cuando yo le digo a mi familia, el 1 de enero es mi cumpleaños. ¿Qué les estoy diciendo ahí?
Les estoy informando cuándo me pueden celebrar a mí mi cumpleaños. Sí, es explícito. Porque textual y explícito no es lo mismo, John. Textual es letra por letra y palabra por palabra, y explícito es lo mismo, pero con otras palabras. Así que sí. Pregunta 27. Dame la palabra explícita. A ver, tienes la palabra explícita. Te hablo de la palabra. De la palabra explícita que según tú se le mandó a Adán guardar el Shabbat. ¿Tienes esa palabra explícita? ¿Sí o no? Sí. Y ganas de vendarme los ojos tengo también, porque eso está... Génesis 2. Cuando él bendijo el día, eso es explícito. Está presentando ese día. Este es el día santo. Este es el día bendito. Lo está presentando. Eso es explícito. Explícito a mandamiento. Este día es santo, querida creación. Este día es bendito, querida creación. Es explícito a mandamiento. Que no sepa lo que es explícito es otro tema. Ok, pregunta 28. Te hablo de todo el Evangelio. ¿Tienes un texto explícito en todo el Evangelio de Mateo que se ordene a los gentiles creyentes no judíos guardar el Shabbat, sí o no? Sí, Marcos 2, creo que es 2. A ver, te lo doy, me das chance solo que te lo dé rapidito. Marcos 2, o era Marcos 3, espérame. Ya te lo doy. Explícito me lo pediste, ¿verdad? Así es. Marcos 2, espérame. ¿Qué onda que se me... Pausé el tiempo. Gracias, Lore, espérame. Ah, no, era 3, ahí está. Bueno, Marcos 3 dice muy claramente, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, igual a Isaías 58. Él es el Señor del día de reposo, por lo tanto el Creador, por lo tanto Dios, por lo tanto está diciendo yo creé todas las cosas y está informando quién es Él. Así que sí, es explícito. Ok, pregunta 29. Ese texto que acabas de leer, ¿le está dirigida a israelitas, a judíos, a israelitas, sí o no? Está dirigido a toda la creación. ¿Sí o no? Sí, o no? Está dirigido, perdón, ¿dijiste solo a los judíos? Así es. No solo a los judíos. Porque el mandamiento contextualmente te dice que es el creador. Así como Cristo es Señor de los gentiles y es Señor del Shabbat, la posesión de Él, que es el Shabbat, nos pertenece a todos, porque es nuestro Señor. ¿Se entiende la idea? Pregunta 30. ¿Ese texto que acaba de decir fue dirigido para gentiles, sí o no? Sí. Marcos 2, 27. Fue dirigido a todo el mundo. Aunque tu gran error es pensar que todavía somos gentiles. Yo solo te contesto de gentiles por la ignorancia, pero realmente todos los que estamos acá somos israelitas, no gentiles. Pero si querés que te conteste de esa manera, perfecto. Sí está dirigido a todos, a gentiles y a griegos, a helenos, básicamente que es lo mismo, y a judíos, sí, a todos. Ok, pregunta 31. Marcos capítulo, en todo el Evangelio de Marcos, usa todo el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, ¿hay un texto explícito que diga que los gentiles deben guardar Shabbat, sí o no? Ya te lo di, desperdiciando preguntas. ¿Sí Marcos o no? 2.27, ¿Sí o no? Sí, Marcos 2.27. Mi Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. ¿Cómo lo voy a honrar yo a Él como dueño del día de reposo según Isaías 58? Pues guardándolo porque Él es el creador. Y ese es el mandamiento. Así que sí, explícitamente. Si no sabe lo que es explícito, te repito, no es mi problema. En serio, no es mi problema, estás desperdiciando preguntas. Pregunta 32. Lucas. Pausa tantito. Nada más acuérdense de las faltas de respeto, ¿vale? Para que no se dirijan directamente a la persona, que sí, sea okay. Respecto al argumento. Gracias, Bien. Adolfo. Adelante, John. Gracias. Pregunta 32. Lucas, en el Evangelio de Lucas hay un texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles deben guardar Shabbat, ¿sí o no? No sé, no recuerdo ahora si en Lucas hay alguno. Te mencioné Marcos, te puedo decir Mateo también si quieres, pero en Lucas no recuerdo ahora.
Ok, pregunta 33. Después En el no sé Evangelio de preguntas. Juan, en el Evangelio de Juan, hay un texto explícito, claro, directo, que se ordene que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, ¿sí o no? Bueno, sí, porque se presenta a Jesucristo en Juan 1:1 como Dios, como creador, sí. Lo presenta como creador. Y precisamente el día de reposo es ese creador de todas las cosas. Es eso lo que señala, literalmente. Así que sí. Ok, pregunta 34. En todo Hechos de los Apóstoles, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Ok, otra vez. Explícito, claro, directo. Sí o no, Sí lo Adolfo, hay, sí o no. sí lo hay en Hechos 13. En Hechos 13 muy claramente dice que casi toda la ciudad estaba en día de reposo escuchando la palabra del Señor y que cuando estos eran convertidos, y también por ejemplo Hechos 16, cuando Lidia recibe el evangelio, nunca se le prohíbe, ahora que ya eres cristiana, ya no guardes el día de reposo, y Lidia no era judía. Entonces sí, definitivamente sí lo hay. Pregunta 35. Cuando se dice en hechos de los Apóstoles que los gentiles estaban en el día de reposo, por supuesto que estaban. Se dice que estaban porque estaban obligados a guardar Shabbat, ¿sí o no? No. Los mandamientos en primer lugar no son obligados, porque Dios presenta los dos caminos. Te presento la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Es un tema no obligado, ¿sí? Que la gente no sepa que es explícito o textual y que no sepan que los mandamientos nunca han sido obligados, no es mi problema. Ningún mandamiento es obligado. Dios no ordena, no obliga a que le ames. Solo te dice que lo tenés que amar porque es justo, pero no te obliga. Ok, pregunta 36. Cuando dice ahí que los gentiles estaban en el día de reposo, cuando Pablo predicaba la palabra, dice que los gentiles estaban ahí porque debían guardar el Shabbat, ¿sí o no? Sí, porque lo estaban guardando. Lo estaban guardando porque conocían el mandamiento. Todo el mundo conocía al Dios de Israel porque siempre ha sido famoso. El Dios de Israel es famoso. Todo el mundo lo conocía y conocían ese día. Y lo guardaban. Toda una ciudad que no trabajaba en día de reposo tiene que decirnos algo, por Dios. Pregunta 38. En la carta a Romanos, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, sin palabreos, que diga que los gentiles creyentes deben guardar Torah de Shabbat, sí o no? Sí, te doy dos. Romanos 2:13 dice que los hacedores de la ley, y dijiste que Shabbat es ley. Romanos 2:13 dice que los hacedores de la ley serán justificados, a no ser que me digas que podemos ser justificados por guardar la ley solamente. Si no me decís eso, estamos de acuerdo en que los seguidores de Cristo que somos salvos vamos a guardar la ley. Y Romanos 3:31, que dice por la fe se invalida la ley en ninguna manera. Así que sí. Pregunta 40. En Primera de Corintios, en toda la carta, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, sin palabreos, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Te lo busco. Ahorita te respondo. Guárdate sí o no. Ujú. Sí, solo dame un segundo nada más. Sí. Sí lo hay. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10. 10. Y entre ellos está el día de reposo. Así que sí. Ok, pregunta 41. En Segunda de Corintios, en la carta Segunda de Corintios, ¿hay un texto explícito, claro, directo, que se le diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? A ver. Sí. 2 Corintios 3 dice, siendo manifiesto que son cartas de Dios escritas no con tinta, sino con espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Según Jeremías 31, 31, 32 y 33, la ley viene a la mente y es escrita en el corazón.
Y Shabbat es ley, tú mismo lo dijiste. Es ley, por lo tanto, ahí está también el día de reposo. Viene la pregunta 42. Atención, que yo no estoy preguntando texto implícito ni inferencial. Estoy diciendo explícito, la gente juzgará que tengo una altísima audiencia. Así que repito, estoy hablando texto explícito, no implícito ni inferencial. Según Gálatas, en la carta de Gálatas, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles deben guardar Shabbat, sí o no? A ver, no recuerdo ahora si en Gálatas hay alguno, pero lo que sí te voy a... No, porque no lo recuerdo, ¿no? Lo que sí te voy a decir es que veo una desesperación enorme. En cada carta de Pablo tendría que decir que tienen que guardar el día de reposo. Qué absurdo. Solo eso te voy a comentar, absurdo. Pregunta 43, repito que no estoy preguntando ni implícito ni inferencial, explícito. En la carta a Efesios, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles deben guardar Shabbat, sí o no? Sí, Efesios 2, 12 al 20, muy claramente dice que somos ciudadanos de Israel. A Israel se le dieron estos mandamientos. Si somos ciudadanos, tenemos que guardar. Y en el 20 dice que estamos fundamentados en los profetas y apóstoles. Haciendo una exégesis con Mateo 5, Jesucristo no vino a abolir esto, por lo tanto sí. Seguí desperdiciando tus preguntas. Pregunta 44. Vuelvo y te repito que no estoy preguntando implícito ni inferencial. Filipenses, en la carta Filipenses, pregunta 44. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo, que diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Filipenses 2 dice, sí, Filipenses 2 dice, ocupados pues de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Y de hecho, este temor y temblor proviene del Espíritu Santo. Y en Ezequiel 36 dice muy claramente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ok, pregunta 45. Colosenses, en la carta de Colosenses, ¿hay algún texto explícito, directo, claro, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Sí, en Colosenses 2:16, de hecho, Colosenses 1, 2, 3, Pablo viene hablando de que los gentiles ahora tienen parte con el pueblo. Ese era el misterio revelado, que ahora tienen parte con el pueblo. Y siendo que Colosenses 2, 16 y 17 no está aboliendo de ninguna manera Shabbat, de ninguna manera, porque habla de sombras, de cosas que están por venir, se tienen que seguir guardando, solamente que sin los sacrificios. Ok, repito que estoy preguntando, atención, texto explícito, no implícito, no inferencial, la gente juzgará. Pregunta 46, Primera de Tesalonicenses. En la carta Primera de Tesalonicenses, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Ok. Sí. Y ojo que está pidiendo textualidad, se lo dije desde el principio. Primera Tesalonicenses, 5:20. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Si guardar Shabbat es un mandamiento, no hacerlo es maldad. Y tenemos que abstenernos de esa maldad. Así que sí, también lo dice. Lo dice implícitamente, pero él está pidiendo textualidad, porque no sabe lo que es textual y explícito. Ok, escucha bien, Adolfo. En ninguna parte he soltado, salió por mi boca textualidad. Estoy diciendo explícito, no he dicho texto, verso textual. Atención, pon atención, jamás te he pedido eso en todas las cartas. Vuelvo a decir, estoy pidiendo texto explícito, no textual. Segunda, pregunta 47. En la segunda de Tesalonicenses, en toda esa carta, hay un texto explícito, estoy usando la palabra, explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, ¿sí o no? Sí. Hay dos. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos míos, estés firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, y apartaos de todo hermano que ande desordenadamente. Ra y Tob es bien y mal, por lo tanto no guardar el día de reposo es andar desordenado, y la doctrina de los apóstoles siempre fue lo que Cristo vino a hacer. No vino a abolir la ley ni los profetas. Ok, pregunta 48. En la carta primera de Timoteo, de nuevo te estoy usando explícito, no estoy hablando de la palabra textual. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo en primera de Timoteo que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Sí, 1 Timoteo dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Dije sí, ¿no? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Así que si somos justos, vamos a guardar la ley. Y si no, vamos a ser castigados por ella. Listo. Ok, pregunta 50, segunda de Timoteo. Vamos a la misma pregunta. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo en segunda de Timoteo que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Creo que ya te di una, ¿no? En 1 Timoteo me dijiste segunda, ¿Sí perdón. o no? ¿Sí o no, Adolfo? ¿Sí o no? Ahora estoy preguntando de segunda de Timoteo. De Belén, antes segunda Timoteo. Bueno, sí, sí hay. Dice 2 Timoteo 3, aparte que Pablo le dice, tú sabes las escrituras desde que eres un niño, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ellos no tenían el Nuevo Testamento en ese punto. Así que sí, está implícito, no textual como lo está pidiendo, porque él está pidiendo casi algo literal, eso es lo que está pidiendo. Pregunta 51. Te vuelvo a decir, Adolfo, no estoy usando la palabra textual ni literal, explícito. ¿Cuántas veces voy a repetir eso? Pregunta 51. En la carta a Tito, ¿hay un verso o texto explícito, claro y directo que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? No recuerdo ahora si en Tito hay una, te soy honesto, así que te voy a decir que no porque no la recuerdo. Ok, pregunta 52. Filemón, en la carta a Filemón hay un texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, ¿sí o no? Filemón. No recuerdo si en la carta de Filemón hay. Te voy a decir que no porque no lo recuerdo. Ok, pregunta 53. En la carta a los Hebreos, pregunta 53. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat? ¿Hay ese texto en los Hebreos, sí o no? Sí, Hebreos 4 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Si los gentiles son pueblo de Dios, son pueblo del que está hablando acá, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Implícitamente está dirigiéndote al reposo de Dios. Génesis 2, Éxodo 20, Deuteronomio 5, Isaías 58, 56 y 66. Ok, pregunta 55. Carta a Santiago. En la carta de Santiago, ¿hay algún texto explícito, claro, directo, que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Por supuesto, sí. Sí. La carta de Santiago es particular, porque Santiago muy claramente te dice que la fe sin obras es muerta. Y sin duda alguna tenemos que tener obras, y esas obras son buenas. El día de reposo es bueno, por lo tanto tenemos que tener esa obra, sí. Ok, me quedan 5 preguntas. Pregunta 56. En primera de Pedro hay un texto explícito, no te estoy pidiendo implícito. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo, que diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? En primera Pedro dice, sí, en primera Pedro dice, sino que aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque está escrito y cita la Torá, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios. Pues el pueblo de Dios es el que tiene que celebrar a su creador, ¿sí? Ok, pregunta 57, segunda de Pedro. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo en segunda de Pedro que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice, la escritura no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en Jeremías dice que el Espíritu pone las palabras en la boca del profeta. Pedro cita acá eso. Y si dijiste que la ley es indivisible, pues tiene que estar hablando el día de reposo acá. Sí, es enseñanza para todos. Si no, tiremos a la basura todas las cartas que mencionaste porque no son para gentiles. Ok, pregunta 58, me quedan 3 preguntas. Pregunta 58, en la primera carta Juan, y te repito, Adolfo, no te estoy pidiendo texto implícito ni inferencial. ¿Sabes lo que es explícito? La gente te está mirando. ¿Tienes algún texto explícito, claro, directo, que diga que en esa carta los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Sí, primera de Juan 2, por allá por el versículo 4 o 5, dice, y en esto nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. El que dice que le conoce y no guarda el día de reposo es un mentiroso. Ok, pregunta 59. Te pregunto de la segunda carta Juan. ¿Hay algún texto explícito, claro, directo, que diga que en esa carta los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Sí. En segunda de Juan 1 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El día de reposo es un mandamiento, sí, por eso segunda de Juan 1 te dice muy claramente que si andas según sus mandamientos, a no ser que me digas que ya no es un mandamiento. En tus preguntas dijiste que sigue siendo un mandamiento, así que sí. Amar a Dios. Última pregunta, la 60. Te hablo de la tercera carta Juan. ¿Hay algún texto explícito, Adolfo? No te estoy pidiendo que inferencia ni que texto implícito. ¿Hay algún texto explícito en la tercera carta de Juan que se diga que los gentiles creyentes deben guardar Shabbat, sí o no? Sí, porque otra vez, tercera de Juan 1 dice que no hay mayor gozo, o Juan dice, no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Y según el Salmo 119, 142, dice que la Torá es la verdad. Y Shabbat es Torá. Eso ya lo admitiste de hace rato, a no ser que digas que la verdad es solo para los judíos, pero no para nosotros, los gentiles. Ok, gracias, Lore. Perfecto, muchas gracias. Gracias, John. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con un minuto de despedida. Recuerden que no se toca nada del debate, simplemente la despedida, un minuto. Comenzamos contigo, Adolfo. ¿Estás listo? Ok, muchas gracias, John, por haber aceptado el reto que lancé en TikTok. Te agradezco bastante, agradezco también el respeto. Y gracias a Lore, que no sabía que iba a estar por acá, pero le agradezco un montón por el tiempo, porque al final es un tiempo pues, dedicado, ¿no? Agradezco muchísimo su moderación y pues, al público decir que saquen sus conclusiones y que, bueno, al final de cuentas esto es para edificar. Ese es el propósito por el cual yo lo hago. Ok, gracias, Adolfo. Vamos con John. Adelante, ¿estás listo, John? Ok, gracias, Lore. Primeramente, gracias a Dios. Siempre tenemos que dar gracias primeramente al Dios Todopoderoso por esta oportunidad. Gracias, Adolfo. Gracias por este debate, ha sido alturado, así que, como tú dices, a la gente que saque con sus conclusiones, pero siempre me gusta participar en debates respetuosos, sin ofensas al oponente. Se supone que de edificación. Gracias, Lore, por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias a los amigos que están conectados en las 3 plataformas por este debate. Eso sería todo, Lore. Muchas gracias. Gracias a ambos. ¿Se puede conversar del debate o se cierra? Ciérralo. Cada uno en nuestras redes. ¿Se puede conversar por mí? ¿Tú, Adolfo? No, ¿ustedes dicen quedarnos acá conversando?
No, cada uno. cada quien en sus redes. Ah, por cada ejemplo, ahorita quien. Ah, yo. no, sí, Ujú. sí, yo no tengo problema. Sí, obvio. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones a Muy bien, todos. bendiciones, queridos. Gracias. Gracias, Adolfo. Cuídate. Bendiciones.